entrar al tema de la pastilla al día siguiente en sí, de cómo funciona, vamos a ver qué es lo que ataca la pastilla al día siguiente, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener bien claro cómo funciona el cuerpo humano y cómo se da la fecundación, cómo es la procreación en el ser humano. Recuerden que los seres humanos no nos reproducimos, procreamos, ¿no? Entonces, esto de aquí es una foto en un microscopio electrónico de un espermatozoide acercándose a un óvulo. Esas pelucitas son de la superficie de un óvulo. La siguiente. Entonces, el inicio de la vida se da con el encuentro de los gametos femenino y masculino. Gametos se le llama a las células sexuales. El óvulo y el espermatozoide son gametos. El óvulo es el gameto femenino y el espermatozoide el gameto masculino. Entonces, este de ahí es un óvulo. La siguiente, por favor. Y un espermatozoide. El óvulo, como ven, es una célula, ¿no? Tiene 23 cromosomas y el espermatozoide, ven que tiene como una colita y tiene un cuello que tiene una célula que se llama mitocondria que le permite que esa cola se mueva y pueda avanzar. Entonces, el óvulo como el espermatozoide, cada uno tiene 23 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? ¿Saben? ¿Cuánto? 46, perfecto. Porque son 23 del padre y 23 de la mamá, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿dónde se da la fecundación? ¿Sabían ustedes que la fecundación se da en la trompa de falopio? ¿Sí? Porque hay personas que realmente creen que es en el útero, y no, es en la trompa de falopio donde se da la fecundación. Entonces vamos a ver el encuentro, arriba van a ver que está el ovario, cuando los folículos se llaman folículos cuando los óvulos todavía no están maduros. Una vez que madura, que tiene unos 2 milímetros más o menos, va a salir, va a ir hacia la trompa y más o menos en esa altura, en el segundo tercio de la trompa, es donde se va a dar la fecundación. La siguiente, por favor. Esto es también una fotografía con del encuentro de los espermatozoides con el óvulo. La siguiente. Entonces tenemos este encuentro de la información del papá y de la mamá. 43 cromosomas del papá y 43 de la mamá, cada uno con una información propia. En ese momento la fecundación se van a encontrar y esa información genética del papá y de la mamá se van a sumar, se van a fundir y se van a combinar. Y esa nueva combinación va a surgir un ADN. El ADN es la información genética de un nuevo ser humano y es una información completamente diferente. Es un ser humano nuevo, único e irrepetible. Es un nuevo ser humano con su propia información. En ese momento, cuando se da la fecundación y se forma este nuevo ADN, ya se sabe si va a ser, si es varón o mujer. Está también están todos nuestros datos, el color del pelo, si tenemos rulitos, si somos lacios, si somos blancos, trigueños, nuestro color de ojos, todo está ya definido en ese instante. La siguiente. Puedes pasar a la... Bueno, eso aquí es importante porque, bueno, se da una serie de cosas durante la fecundación, es una serie de procesos, hay una división celular, la migración de los cromosomas, diferenciación celular, crecimiento, reordenamiento. Pero el segundo dato que está abajo es muy importante. ¿Ustedes saben cuándo una mujer se entera que está embarazada? Cuando tiene el primer retraso, ¿cierto? Normalmente una mujer se atrasa la regla y ya tiene algunos días o una semana de embarazo, va a la farmacia, se compra su detector de embarazo, que se ve con la orina, ¿no? Y sale positivo o negativo y se da cuenta que está embarazada. Pero existe también otra forma, que es la detección del factor temprano del embarazo, que se puede detectar, ¿saben cuándo? Entre las 12 y 24 horas, nada más. Entre las 12 y 24 horas. Es nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos a un nuevo ser humano en el vientre de la madre. Por lo tanto, es un cuerpo extraño, ¿cierto? No es parte del cuerpo de la mamá, es otro cuerpo. Entonces el cuerpo de la mamá va a tratar de rechazar al niño porque, claro, es un cuerpo extraño. Entonces hay una señal bioquímica del niño a la mamá diciéndole, ojo, soy tu hijo. Y entonces el cuerpo de la mamá va a proceder a protegerlo. Pero con esta señal nosotros podemos saber si una mujer está embarazada con 12 o 24 horas nada más. Justamente porque es otro cuerpo, es un cuerpo extraño. La siguiente. Entonces, bueno,
cuando sale una serie de procesos, tenemos un cuerpo unicelular, es decir, las primeras horas de nuestra vida somos una sola célula, ¿no? Después comenzamos a dividirnos, a las 30 horas tenemos 2 células, el siguiente. 45 horas luego tenemos 4 células, a las 72 tenemos 16 células. A partir de las 16 células se le comienza a decir mórula a ese estado, porque parece una mora, como una frambuesa, ¿no? Con un montón de pelotitas. La siguiente. Esta es para que lo vean, ¿no? Tenemos 68 células, 16 células, la mórula. Y luego este estadio de aquí, de desarrollo, es muy importante, que es el blastocisto. Ustedes van a ver que está la célula así, ¿no? La ven como que si fuera una sola célula, pero no es así. Toda esta parte de acá, que la ven como más oscura, son todas las células que forman al embrión. Y todas las que están acá afuera son las estructuras externas del embrión. O sea, es el mismo niño el que forma sus estructuras externas también. Su cuerpo que está acá, que está formándose, y sus estructuras externas donde va a salir el corium, la placenta, todo lo que lo va a rodear y donde va a vivir. La siguiente. Entonces ya hemos visto, ¿no? La fecundación se da, sale el óvulo, la fecundación se da por acá, tenemos un primer unicelular, 2 células, primera división, segunda división, la mórula, sigue siendo una mórula como una sigue avanzando hasta que va a llegar al útero, y cuando está en esa etapa de blastocisto que les digo que tiene como una media luna, ¿no? Llena de células, que es el cuerpo del embrión, y lo externo que va a ser la placenta, que es esto de acá que se ve diferente en la foto, es el momento en que está listo el bebé para poder implantarse en la barriga de la mamá. Y también la barriga de la mamá está lista para recibirlo. Eso pasa cuando tiene unos 6 o 7 días de desarrollo. O sea, el bebé ya ha vivido una semana dentro de la trompa, ha ido como que migrando, moviéndose hasta poder llegar al útero, pero ya tiene una semana de vida. La siguiente. Vamos a ver un poquito la historia, no sé si... ¿sí? Un poquito la historia de la pastilla al día siguiente. El 13 de julio de 2001, una resolución ministerial, se incorpora la anticoncepción oral de emergencia, lo que conocemos como pastilla al día siguiente. Le llaman anticoncepción oral de emergencia. La doctora Pilar Massetti en el 2002 comienza ya la distribución gratuita, pero obviamente comienza una discusión, un debate acerca de los efectos de la pastilla. La primera marcha por la vida a la que yo fui fue en el 2004 por la pastilla al día siguiente, si se acuerdan algunos de ustedes, que fue frente al Ministerio de Justicia en el 2004. Esa fue la primera marcha por la vida que hubo. Y luego hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2009. La siguiente, por favor. Entonces hubo una demanda, hubo una organización, una ONG, que presenta una demanda pidiendo que la pastilla no se distribuya, ¿no? Aquí dice que se abstenga el Estado, el Ministerio, de distribuir la pastilla y también de distribuir panfletos, publicidad en favor de la pastilla. Estaban pidiendo que todo eso se detuviera. La siguiente. ¿Cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional en esa época? Va a declarar fundada la demanda, es decir, el ONG, la organización que demanda, le dan la razón, dicen efectivamente, se le ordena al ministerio el detener la distribución de la pastilla y el detener la publicidad de la pastilla, y ordenar a los laboratorios que producen y comercializan la denominada píldora siguiente que incluyan en su posología la advertencia de que el producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado. Esa información ya venía siempre dentro del inserto. Cuando se da el juicio y se da esta discusión en el Tribunal Constitucional, la ONG presentó entre sus pruebas, por ejemplo, una pastilla al día siguiente comprada en Estados Unidos, donde es totalmente legal la distribución, y se manda a traducir la posología a la Embajada de Estados Unidos, una traducción oficial, se presenta como prueba, y la posología justamente decía que
la pastilla puede impedir la implantación del embrión o del óvulo fecundado, ¿no? Entonces se dice, tiene que ponerlo eso en los insertos, y eso ya se ponía. En realidad yo tuve también la oportunidad de comprar una pastilla al día siguiente antes del juicio, y en la pastilla ya decía, ya en la posología decía que impedía la implantación. Yo he comprado esta pastilla, acá es una de las marcas UPI, en junio de este año, y después les voy a enseñar la posología, la tengo en una foto, que dice exactamente lo mismo, que impide la implantación del óvulo fecundado en el útero. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Porque el Tribunal Constitucional dice, vamos a hacer unas preguntas. Las preguntas que le hace al demandante como al demandado es: explíqueme usted si la eliminación, ahí está mal redactado, ¿no?, de un embrión fecundado, es decir, de un óvulo fecundado o de un embrión, que sería lo mismo, antes de su completa anidación en el endometrio, implica la afectación del derecho a la vida del ser humano. Es una de las primeras cosas que tuvieron que explicar con información científica, ¿no? El embrión fecundado es el concepto, se le llama al embrión fecundado al que el derecho peruano le otorga protección jurídica. ¿Por qué pregunta eso? Porque nuestra Constitución protege al concebido. El concebido es, según nuestra Constitución, es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Okay? Entonces nuestra Constitución defiende al ser humano desde la concepción. La concepción se produce en la fecundación o en la anidación, o también llamada implantación, era otra pregunta. ¿Y cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso reproductivo humano? Siguiente, por favor. Entonces, se revisa la información y se resuelve esto, ¿no? Que la concepción de un nuevo ser humano se produce, como les dije al inicio, ¿se acuerdan de los dibujos?, con la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula diferente al padre y a la madre, de acuerdo al estado actual de la ciencia, de cuál es la embriología. Ustedes se imaginarán que del año 2009 ahora la embriología ha avanzado aún más, y esto de aquí, esta verdad no ha podido ser rebatida. Constituye el inicio de la vida de un nuevo ser, un ser único e irrepetible con su configuración e individualidad genética completa, y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o la implantación es consecuencia, forma parte del proceso, del desarrollo del proceso vital, pero no constituye su inicio. Para que haya una implantación de un embrión, tuvo que haber sucedido la concepción antes. Nosotros no aparecemos por generación espontánea o por un acto de magia. Tiene que haber habido una fecundación previa, un desarrollo del embrión para que él pueda anidarse luego en el vientre de la madre. Por eso la implantación es un proceso, no es el comienzo. Por lo demás, aunque hay un vínculo muy cercano entre el concebido y la mamá, entre concepción y embarazo, se trata de individuos y situaciones diferentes. ¿Okay? Pues la concepción es la que condiciona el embarazo, o sea, no puede haber un embarazo si no hay una concepción antes, lo mismo. Porque a veces le dicen, no, es que el embarazo comienza después. Bueno, si es que el embarazo comenzara en la implantación, tiene que haber habido fecundación antes, o sea, existe un ser humano, si no, no podemos hablar del otro después. La siguiente, por favor. ¿Qué es la anticoncepción de emergencia? Según la OMS, son métodos anticonceptivos que las mujeres pueden utilizar en los días siguientes a una relación sexual sin protección anticonceptiva con el fin de evitar un embarazo no deseado. Solo debe usarse como método de emergencia y no de forma regular. ¿Pero por qué dice con el fin de evitar un embarazo no deseado? Porque para la OMS el embarazo comienza en la implantación. Y este es un poco el truco del lenguaje. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Entonces puede ser que el embarazo, según ellos, empiece técnicamente en la anidación, pero la vida del ser humano comenzó una semana antes de ese momento. La siguiente. Hay diferentes métodos de anticoncepción oral de emergencia. Está el método IUSPE, que es un método que se ha seguido promoviendo a través del Ministerio de Salud. El levonorgestrel, que es la droga que está en la pastilla del día siguiente. Y después hay otro que es mifepristona y ulipristal, que también está en el mercado, el ulipristal ahora. Y los DIUs, los dispositivos intrauterinos, también impiden la implantación del embrión. La siguiente.
¿Qué es el levonorgestrel? Es una droga química, es un progestágeno que se puede dar. Hay unas pastillas que son de 2 tomas, de 0.75 miligramos, y se toma una y 12 horas después la otra. Y hay otras como esta de acá, que es de una sola toma, que es de una pastilla de 1.5 miligramos la concentración. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso reproductivo humano? Siguiente. Esta es Bupi, justamente la que tengo en la mano, para que la vieran. Esta es la posología, que viene en la cajita. ¿Y qué dice la posología? Lo he hecho en un recuadro y lo he ampliado allá, y dice: también puede producir cambios endometriales que dificultan la implantación. Es decir, va a dificultar, va a evitar que este embrión, que ya tiene una semana de vida, continúe con su vida. Es decir, lo va a matar. Y eso es lo que está dentro de las cajitas que se venden acá, de las pastillas acá. La siguiente, por favor. Esto es lo que dice la FDA. ¿Conocen la DIGEMIT? ¿No? Que es la organización que da el permiso para las pastillas que se distribuyen o se venden en el Perú. La FDA es la organización que hace eso en Estados Unidos. Y ellos son los que dicen también, dictan qué es lo que tiene que decir en las posologías, en las pastillas. Ellos dan el permiso de la publicación de las cajitas, de cómo se debe de hacer, qué es lo que debe ir en el inserto, todo. Y la FDA, ¿qué dice? De la pastilla siguiente. En Estados Unidos se llama Plan B. Y lo he sacado ahí, lo ven en el recuadro. Si ustedes quieren pueden entrar a la página web de la FDA y buscar esta información, está ahí colgada. Pues van a ver qué dice, está traducido arriba. ¿Cómo actúa en Plan B? Dice: es posible que Plan B pueda actuar previniendo la fertilización del óvulo, la unión del esperma y el óvulo, que sería el efecto anticonceptivo, o previniendo su implantación en el útero. Es decir, la misma FDA en Estados Unidos dice que previene la implantación en el útero, es decir, detiene la vida de este ser humano, que ya tiene una semana de vida, como les digo. Pero en Estados Unidos eso se vende tranquilamente porque en Estados Unidos el aborto es legal. Por lo tanto, ellos no tienen ningún problema en decirlo. La siguiente. Esta es la página también de One Step Plan B de la marca, o sea, de la marca que hablamos en FDA. Esta es la página de la marca de la pastilla en Estados Unidos. Y también dice, acá está en inglés: puede prevenir la fertilización de un huevo o puede prevenir la implantación del embrión en el útero. También lo dice la misma marca en Estados Unidos. La siguiente. Esto es la FDA, como la FDA o como la MIGIP, pero de Inglaterra, que también dice lo mismo. En la educación científica sobre el levonorgestrel, en el cual se revisó todos los datos e información de este producto, afirman que el levonorgestrel puede causar cambios en el endometrio que dificulten la implantación. Me he dado cuenta que no les he contado qué es el endometrio. Está el cuerpo de la mujer, ¿no? Está la vagina, el cuello uterino, está el útero, las trompas de falopio al lado, y aquí están los ovarios, ¿cierto? Es como una copa y tiene unos brazos y están los ovarios acá. El útero, cuando la mujer está fértil, se recubre de endometrio. Y lo que las mujeres botamos una vez al mes en la regla es el endometrio que no se ha utilizado, por eso sangramos, porque botamos ese endometrio que no se ha usado. Pero el endometrio es el que va a recibir al embrión, es como la cuna donde va a estar el inicio, ¿no? Por eso que dañar al endometrio es evitar que el embrión se pueda implantar. Y es lo que la pastilla hace, es eso, dañar, cambiar las características del endometrio para que el embrión no se pueda implantar. Siguiente. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? Ok. Bueno, los efectos de la pastilla tienen 3 acciones. Una es hay un efecto anticonceptivo primero, que es engrosar el moco cervical. Cuando una mujer está fértil también, el moco cervical, ¿no?, está como una clara de huevo. Es clarísimo, es ligoso, ¿no? Y entonces ustedes están tratando cuando se les rompe un huevo, cuando rompen un huevo y se queda una cascarita dentro de la clara, se tratan de sacarla y como que se resbala y no. Igual es parecido, esa sensación. Y
también jala. O sea, si ustedes tratan de sacar la cáscara es difícil porque la está jalando. Entonces, una de las características del moco es que haga eso, ayuda a los espermatozoides a poder subir, los va jalando, crea como unos ríos por donde los espermatozoides pueden transportarse. Van moviéndose, pero el moco cervical los ayuda. Entonces, lo que hace la pastilla, o cualquier pastilla anticonceptiva, en realidad cualquier pastilla anticonceptiva, es engrosar el moco cervical para impedir la subida del espermatozoide. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto se demora un espermatozoide en subir? A ver, apuestas. ¿Cuánto creen que es el mínimo de tiempo que se demoran los espermatozoides en subir? Lo mínimo, y después, bueno, se demoran 6 horas más o menos, pero pueden ser 5 minutos. Entonces, una pastilla al día siguiente, ¿qué efecto va a tener? Absolutamente ninguno. Aparte que va a tomar tiempo para que se dé el engrosamiento, no va a ser instantáneo, ¿no? Si me equivoco me corrige el doctor. Después, el otro efecto es evitar que los óvulos maduren. Entonces, si es que eso sucede, no hay fecundación. Ese es otro efecto que no sería abortivo. Estos dos efectos de acá, el moco y el evitar que madure el óvulo, no son abortivos. Pero el efecto que crea cambios en el endometrio es el que va a evitar que el embrión se pueda implantar y vaya a ser rechazado. Siguiente. La siguiente. ¿No? Una vez iniciada la implantación no se va a interrumpir el embarazo, por lo tanto no es abortivo, dicen ellos. Claro, porque han redefinido el embarazo como la implantación. Entonces, en realidad casi redefinido a nuestro entender, porque si lo leemos rápido y no sabemos toda la información previa, creemos que la vida comienza recién ahí. Entonces nos engañan con el lenguaje y nos hacen creer que no es abortiva cuando sí lo es. La definición correcta no es cuando empieza el embarazo, sino cuando empieza la vida. Y ya hemos visto que la vida comienza en la trompa, no en la implantación. La vida empieza en la concepción, es decir, con la unión del óvulo y el espermatozoide. La siguiente. Después nos dicen que hay que usar la pastilla porque es un derecho, que es un ejercicio de la libertad. Puede haber un derecho o la facultad de poder espaciar los nacimientos, pero ese espaciar los nacimientos no puede ir en contra del derecho a la vida del ser humano. Solo se puede ejercer la libertad si la información recibida es completa y es correcta. Siguiente. Y bueno, aquí quiero terminar. Este de aquí es la fecundación. Y aquí es otra imagen de la implantación. Ustedes van a ver que la implantación no solamente es que se pegue, sino que prácticamente entra dentro del endometrio y es rodeado. Y después dentro de esto de aquí va a comenzar a formar aquí sale el bebé y aquí está la placenta y el corion lo va a comenzar a formar, y luego posteriormente va formando su cordón umbilical por el cual va a estar unido a la mamá durante 9 meses para su nutrición. Pero recuerden, el bebé no forma parte del cuerpo de la madre, solamente vive en ella porque es el lugar adecuado y porque la mamá lo va a poder nutrir de esa forma, y luego, bueno, cuando lo tenga en brazos le podrá lactar. Igual dependerá de la mamá durante varios meses o años. Muchas gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Muy interesante lo que ha señalado Carol, porque facilita lo que vamos a conversar y discutir ahora. Lo primero, quiero agradecer a los organizadores, a ustedes por estar aquí presentes, y les pido su paciencia si de repente las cosas que decimos no son tan claras. Voy a tratar de ser lo más claro y posible, directo, ¿ya? Lo primero es que, como decía Carol, el año 2009, una decisión del Tribunal Constitucional suspendió la distribución gratuita de esta píldora llamada del día siguiente, que es una píldora abortiva, como se desprende de la primera presentación. Sin embargo, para muchos grupos interesados,
proabortistas, esta píldora no es abortiva. Y entonces se genera una controversia. Algunas personas dicen que esta píldora es abortiva, presentan evidencias, y otros dicen no es abortiva y también, entre comillas, presentan evidencias. Yo no sé si acá estamos representando esa dualidad de posiciones que de alguna manera se han manifestado en los últimos años aquí en nuestro país y en otras partes del mundo. Vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Quiénes de ustedes creen que la píldora del día siguiente no es abortiva? Levanten la mano con sinceridad, no tengan temor. No van a ser excomulgados, no los vamos a mandar a la Santa Inquisición. Así que, ¿quiénes creen que no es abortiva? Es una píldora que se puede usar, que es un avance de la ciencia, que es buena. A ver, levanten la mano. A ver, ¿quiénes creen que es abortiva? Levanten la mano. ¿Quiénes no saben? No están seguros si es abortiva, no es abortiva, no se puede determinar. No me convence nadie. A ver, levanten la mano. No sé, yo no sabía. Vamos a tratar de dirigirnos especialmente a los que no tienen claro. ¿De acuerdo? Entonces, los que señalan que esta píldora no es abortiva, a partir del año 2009, se valen de uno de los puntos que se señala en la resolución del Tribunal Constitucional, que decía que si acá aparecía nueva evidencia, nueva información, se podía, digamos, revisar la decisión del Tribunal Constitucional. Y es así que una institución, una ONG que defiende el aborto, que se llama Pronsex, y una persona natural, presentan ante el Tribunal Constitucional una medida, ante un juez constitucional, una medida cautelar. Y ese juez examina la información que les presentan estas instituciones, estas personas, y resuelve. Esta es la medida cautelar del juez. ¿Ya? El juez resuelve esto. Acá está lo que dice el juez. Si quieren, lo pueden fotocopiar, pero yo, como soy medio miope y no leo muy bien con esta luz, le pediría a alguien que tenga buena voz y que tenga buena vista, que lea lo que dice acá. A ver, hermanita, de repente usted, alguien que lea bien, con buena vista. Dice, no vamos a leer todo el documento, ya, porque no se van a dormir. Solamente quiero leer la parte de fondo del documento. En qué se apoya, en qué se fundamenta este juez para haber resuelto y decir que esta píldora no es abortiva. Entonces, esto está acá resaltado. Este párrafo cada día. Sí. Como se resalta, a ver si se entiende. Que al año siguiente de emitida la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente número 02005 del 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó de forma actualizada la hoja informativa sobre la seguridad de las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel. En ella aseguró explícitamente que el AOE no posee efectos abortivos. Es decir, se reafirmó tras mayor investigación científica que el anticonceptivo oral de emergencia, AOE, no posee efectos abortivos. Los avances continuos han confirmado la afirmación señalada, toda vez que en la nota descriptiva número 244 de la Organización Mundial de la Salud, actualizada a febrero del 2016, se señala explícitamente lo siguiente: las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación y no pueden provocar un aborto. Adicionalmente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia Artavia Murillo. Muy bien. Artavia Murillo. La sentencia de Artavia Murillo.
Artaya Murillo y otros, fecundación in vitro, versus Costa Rica, en la que estableció una interpretación de lo que significaba la concepción, planteando las siguientes afirmaciones. El término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal entiende el término concepción desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede a aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Se entiende lo que se ha leído? No. Si uno lee esto, uno dice, estamos perdidos. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros estamos equivocados. Esta píldora no es abortiva, es la conclusión de este juez. Yo les voy a demostrar, espero que pueda hacerlo, que lo que dice este juez es falso. Parafraseando a la ministra de Salud, es una ignorancia supina y que no tiene ni pies de cabeza. Pido al Espíritu Santo que me ayude para poder demostrar lo que afirma. Ok, entonces, para resumir lo que dice, lo que se ha leído, ¿tienen el plumón? No. Para resumir, lo que dice es que la OMS en una nota descriptiva del año 2016 señala que no es abortivo. Entonces, ese es el primer punto, su argumento de fondo. Y luego un caso en Costa Rica de fertilización in vitro que lo usa para reforzar esta posición. Esas son las evidencias. Entonces, definitivamente hay una controversia, le presentan al juez la controversia y el juez le da la razón a los que están a favor del aborto, a los grupos proabortistas. Desestima lo que había presentado esta ONG y estamos en la discusión actual. Okay. Vamos primero con este punto, lo que dice la OMS. ¿Todos saben qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud. Yo les digo, yo conozco muy bien la OMS. He sido vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que es el nivel más alto de dirección de la OMS. Entonces, sé muy bien cómo funciona esta organización. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a revisar estas cosas, encuentro el engaño que hay en esto. A ver, ¿puedo pasar a la siguiente? Pasa a la siguiente. No, te paso nomás. No, tengo alguna de los laboratorios, pero vamos a la OMS. Avanza. Ay, a ver, la opinión de la OMS. No es vinculante, primera cosa. Este es el documento en el que se apoya la opinión del juez que dice que esta píldora no es abortiva. Lo que ha leído la hermana es tomado de la nota descriptiva. Ustedes lo pueden buscar en internet. Les doy el número. ¿Dónde está? Yo soy muy cegatón. La nota descriptiva número 244, perdón, de la Organización Mundial de la Salud. 244, pueden buscarlo, del año 2016, febrero del 2016. Esa nota explicativa, descriptiva, es la presentación de este documento, que también está mencionado en el expediente del juez. Y entonces, resulta que este documento tiene una letra chiquita, que ustedes no leen, o sí leen. Yo tampoco no leo, pero se puede leer en internet. A ver, pasa a la siguiente. Como es tan importante, yo le he ampliado. ¿Ustedes la leen? No.
A ver, ¿por qué no la lee? ¿Quién lee en voz alta? A ver, la hermana. A ver, yo lo voy a leer. Dice, la Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figure en la presente publicación. No obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de este material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. Eso dice el propio documento. En conclusión, esa no es la posición de la OMS. Y que un juez se apoye en ese documento presentado por una ONG proabortista para afirmar que esta píldora no es abortiva, ni siquiera la OMS lo dice. ¿Se entiende? Entonces, ese argumento primero, ¿a dónde va? Al tacho. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas? No. ¿Cómo se establece la posición de la Organización Mundial de la Salud? A través de dos tipos de documentos que se llaman resoluciones, o de la Asamblea Mundial de la Salud o del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. En ninguna resolución, ni de la Asamblea ni del Consejo Ejecutivo, se habla ni se dice nada absolutamente sobre la píldora del día siguiente. Ningún documento, resolución de la Asamblea ni resolución del Consejo Ejecutivo dice cuándo empieza la vida. Si es en el embarazo, si es en la fecundación. Eso no lo señala ningún documento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Estoy mencionando en documentos de este tipo. Y todos esos documentos donde se señala eso tienen esta misma advertencia. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? Imagínense acá en el Congreso de la República, para hacer la comparación. Si es que un congresista hace una declaración, ¿eso es una ley? No es una ley, ¿cierto? Si es que una comisión del Congreso saca un documento, un dictamen, ¿eso es una ley? Tampoco no es una ley. Para que sea una ley tiene que ser aprobado en el Pleno del Congreso, promulgado por el Presidente de la República. Una cosa parecida pasa en la Organización Mundial de la Salud. Puede ser que dentro de la Organización Mundial de la Salud haya grupos y personas que desearían que esto fuera aprobado, pero no es aprobado. Entonces, como aparece y es producido por personas que trabajan dentro de la Organización Mundial de la Salud, pero no es la posición de la Organización Mundial de la Salud, se pone esta aclaración. ¿Se entiende? Entonces, cuando este juez, compatriota nuestro, dice lo que leyó la hermana, definitivamente no ha leído el documento. ¿Se entiende? Entonces, ante la pregunta, ¿la Organización Mundial de la Salud dice que esta píldora es abortiva? ¿Cuál es la respuesta? No dice que es abortiva. Lo que hay es algunas personas que trabajan en la Organización Mundial de la Salud y algunos documentos preparados por esas personas dicen que no es abortiva. Pero la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado. ¿Se entiende? ¿Y por qué no se ha pronunciado? Porque no está claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? No. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos ahora al otro punto. Lo de Costa Rica, fertilización in vitro. ¿Todos saben qué es esto de fertilización in vitro? Pueden apagar un momento de repente. Fertilización in vitro. ¿Todos entienden qué es la fertilización in vitro? A ver, vamos a tratar de explicar. Todo lo que ustedes han visto de la presentación anterior
nos hablan del proceso fisiológico dentro del organismo de la mujer, el proceso de gestación de una nueva vida humana, que empieza con la unión de un óvulo, es decir, el gameto femenino, y un espermatozoide, es decir, el gameto masculino. Forman una nueva célula, que es una nueva persona, que se llama cigoto, que tiene 46 cromosomas. Eso ocurre normalmente en el organismo de la mujer, en las trompas de falopio, pero también se puede hacer en laboratorio. Se puede hacer en laboratorio. Entonces, en laboratorio se puede unir un óvulo o un espermatozoide y se forma un cigoto en laboratorio. ¿Sí? A eso se le llama fertilización in vitro, es decir, en laboratorio. No es dentro del organismo de la mujer. Cuando se producen estos cigotos en laboratorio, se congela el nitrógeno líquido. Se congelan varios cigotos, muchos cigotos. Y luego lo que se hace, estos cigotos congelados se implantan en el útero de las mujeres, hasta que alguno de ellos, entre comillas, es anidado. ¿Se entiende? Entonces, la sentencia del tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referido a Costa Rica, se refiere a un caso de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el juez, utilizando párrafos de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, referido a la fertilización in vitro, pasa a afirmar que la vida empieza con la implantación, está haciendo realmente una afirmación falaz, porque ahí no se inicia. Cuando ustedes ven una película, ¿alguna vez han visto películas en su televisor, video? ¿Qué pasa si están viendo su película y los llaman por teléfono? ¿Qué hace uno? Pausa, contestas el teléfono, terminas y luego ¿qué haces? Play y sigues viendo tu película, ¿no? La película no empieza cuando tú pusiste play después de la llamada telefónica. La película empezó antes. Igual es acá se pone pausa. Y cuando la ponen en el útero de la mujer, se reinicia con el play. ¿Se entiende? Sí. Ya empezó acá. No aplica, porque en el organismo de la mujer nunca hay pausa. El proceso es continuo. Y no estamos hablando del uso de la píldora del día siguiente para el caso de fertilización in vitro. ¿Se entiende? Entonces, ¿aplica o no aplica lo que se resuelve en Costa Rica? No aplica. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en el Perú. Peor aún, ni las sentencias del OMS no son vinculantes. ¿Qué significa una sentencia vinculante? Una decisión vinculante, que lo que dijera la OMS se convertiría en ley que obliga al Estado peruano. No obliga. Y tampoco la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica obliga al Estado peruano. Solo obliga a Costa Rica para el caso de fertilización in vitro. ¿Se entiende? Entonces, los fundamentos de este juez están en el suelo. ¿Se entiende? Entonces, esa controversia que los grupos que están a favor del aborto han querido resolver apelando a información de la OMS, y al caso de Costa Rica no tiene sustento. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien cree que lo que estoy explicando no es claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sí? A ver, levante la mano si alguien no ha entendido y cree que no está claro, que los estoy manipulando, los estoy engañando. Levanten la mano. Nada. Levanten la mano los que han entendido lo que se ha dicho. A ver, levanten la mano ahora
Los que creen que hay discusión y que es probable que esta píldora no se sabe si es abortiva o no es abortiva, levanten la mano. ¿Nadie ya tiene duda? Esta píldora es abortiva. Es más, como ya lo dijo Carol, prende por favor. Los propios laboratorios, los propios fabricantes, dicen sin ninguna confusión que esta píldora es abortiva. ¿Y por qué dicen que es abortiva? Porque justamente así aseguran la compra de esta píldora. ¿Se entiende o no? Ella les presentaba algunos nombres comerciales. Yo no traía ninguno de Perú para no hacer propaganda ya a la píldora. Entonces, a ver, al inicio hacia atrás, por favor. Entonces yo avanzo hacia atrás. Entonces, no hay evidencia que descarte el tercer efecto, es decir, el efecto sobre la implantación. Los laboratorios dicen que ese tercer efecto existe. Avanza. Este es un nombre comercial de la píldora al día siguiente en Estados Unidos y dice lo que está en negrita. Está en inglés, pero ya les han hecho la traducción. Dice, además puede inhibir la implantación por alterar el endometrio. Pasa a la siguiente. Otro dice exactamente lo mismo, lo que está en negrita. Pasen a la siguiente. ¿Ok? Los laboratorios lo dicen. ¿Quién va a conocer mejor cómo funciona la píldora del día siguiente? ¿El fabricante? ¿El que ha creado la molécula? ¿O algún grupo, una ONG y personas que están a favor del aborto? Los laboratorios. Algunos han dicho, no, pero es que lo que pasa es que esta información es tan nueva, tan moderna, tan actual, que los laboratorios no han tenido tiempo de actualizar esto. Eso han salido a declarar. Resulta que ellos son, saben más que los laboratorios. La OMS no se atreve a decir eso. ¿Por qué dicen eso? No, la OMS lo dice. Dice, además hay un estudio de la Universidad de Princeton, donde hay el estudio de la Universidad de Princeton es un metaanálisis. ¿Saben qué es un metaanálisis? ¿Quién no sabe qué es un metaanálisis? Le voy a explicar qué es un metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión de estudios anteriores. No es un nuevo estudio. Entonces, ese estudio de la Universidad de Princeton lo que hace es recoge estudios antiguos. Los presenta el día que hace la revisión, pero son todos antiguos. Y además es una revisión de estudios antiguos que escoge todos los que le dan la razón. Porque la instancia de la Universidad de Princeton que ha presentado esto es una instancia que ve la perspectiva de género. Son proabortistas y es parte de la propaganda. La Universidad de Princeton también pone en letra chica que no se hace responsable por lo que dicen esas personas. Entonces, lo que se trata es de engañar a la gente, pero para eso tienen periodistas, medios de comunicación y muchas personas que repiten como si fuera la palabra de Dios lo que dicen esos grupos proabortistas, con el objetivo de engañar a la población. Más aún, según esta controversia, la OMS se ha hecho famosa, ¿no? Porque ahora ya casi todos saben que es la OMS. Nos dicen algo que es muy importante. ¿Saben qué? La OMS dice que estas píldoras son cancerígenas. Eso dice la OMS. Eso dice la OMS. ¿Por qué no dicen eso que de la OMS es tanta, entre comillas? Eso dice la OMS. Entonces las personas, las mujeres que les están induciendo a tomar este medicamento, diciéndole que no es abortiva, no solo están asesinando a sus hijos, sino que además están afectando su salud. ¿Sí?
¿Qué más les podría decir? Yo creo que más que seguirles hablando, tal vez sería mejor que ustedes hagan sus preguntas, sus dudas, porque de repente, a pesar de que he intentado ser claro, no he logrado explicar todo lo que quería explicar. Creo que no hay más. A ver, pasa al siguiente. A ver si hay algo que me estoy olvidando de decirles. Ok, eso es todo. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Nada. Se acabó, nos vamos entonces, está todo claro. Están muy interesantes todas las preguntas. ¿Ya? Voy a leerlas, ¿ya? Voy a leerlas y ustedes, ya, si alguien quiere preguntar lo mismo, ya sabe que ya lo preguntaron. Dice, ¿por qué se ha repartido la píldora del día siguiente si el Tribunal Constitucional ha prohibido la distribución? Luego dice, ¿cuánto se benefician los laboratorios con la venta de estas píldoras? ¿Por qué se llama píldora del día siguiente? ¿Qué efecto tiene esta pastilla dentro de las 24 horas de la concepción? ¿Cuáles son las consecuencias de usar más de 2 veces al año? Dice, ¿cuál es el concepto más preciso de la palabra aborto para la Iglesia y para la OMS? ¿Cuáles son los efectos colaterales del uso indiscriminado en la persona de la píldora del día siguiente? ¿En qué resolución de la OMS se dice que la píldora es cancerígena? En la posología de la píldora indica que no funciona en mujeres que se encuentran embarazadas. Eso quiere decir que el embarazo es considerado como tal cuando ya se ha realizado la implantación y no antes. De los métodos anticonceptivos que existen, el primero, ¿de qué se trata? El Juste, ¿no? Okay. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a tratar de comentar, ¿ya? Lo que yo no me acuerdo de comentar, se lo voy a dejar a Carlos, ¿ya? A ver. Vamos a usar esto. Esta de cuándo empieza a funcionar, ¿cómo eras? ¿Cuáles son los efectos de esta píldora, no? A las 24 horas. Esta píldora del día siguiente, los grupos proabortistas le llaman anticoncepción oral de emergencia. Este es un nombre falso, porque no es anticonceptiva, es abortiva. No es de emergencia, porque nunca el embarazo es una emergencia. Lo único que es cierto es que es oral. ¿De acuerdo? Entonces esta píldora del día siguiente, como ya les mencionaban en la primera exposición, tiene 3 efectos. 3 efectos. Sobre el moco cervical, del cuello uterino, sobre impidiendo la ovulación, y el llamado tercer efecto, que impide la implantación o anidación del cigoto en el útero materno. ¿Qué significa esto? Lo que veían ustedes en la lámina. Una vez que se produce el cigoto, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, el cuerpo de la mujer
acelera los preparativos para que venga esa nueva criatura, esa nueva persona al mundo. ¿Ustedes alguna vez han recibido visitas en su casa y un personaje importante que se va a quedar en su casa a vivir? ¿Qué hacen cuando eso va a pasar? Acomodan una habitación, preparan una cama, se preparan, ¿no es cierto? Igual hace el organismo de la mujer. Cuando va a venir una nueva criatura, el útero de la mujer se empieza a preparar. Entonces la mucosa uterina, que se llama endometrio, se hace cada vez más gruesa. Si es que viene el visitante, es decir, el cigoto se produce por el encuentro del espermatozoide y el óvulo, esa preparación continúa y va avanzando y termina luego a los 9 meses cuando concluye el embarazo con el parto. Si es que no se produce el cigoto, porque no hay un espermatozoide que se una con un óvulo, esa preparación se detiene y viene la menstruación. Por eso, ¿cómo sabe una mujer que está embarazada? Porque ha tenido vida sexual activa y no le viene la regla. ¿Quiénes son madres acá? Levanten la mano. Todas ustedes, cuando fueron madres, ¿cómo se dieron cuenta? No les vino la regla. ¿Qué será? Les dio ganas de tejer. Y entonces dijeron que estoy embarazada. Así es, ¿no es cierto? Cuando no. Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué es lo que hace esta píldora? Artificialmente destruye toda la preparación que está haciendo el organismo de la mujer para acoger al cigoto. Entonces el cigoto, cuando llega al útero, el útero no está preparado y entonces se produce un aborto porque no hay quien reciba al cigoto. ¿Se entendió? Cuando uno ve los efectos colaterales de la píldora del día siguiente, aparece sangrado. No es que la mujer, por tomar estas pastillas, va a sangrar por la nariz. No va a sangrar por la nariz. No va a sangrar por el oído. Va a ser sangrado vaginal, no menstrual, o sea, no correspondiente a la menstruación, sino va a ser un sangrado artificial por efecto de la pastilla que denuda, destroza la mucosa del útero, el endometrio, y no puede anidar el óvulo fecundado, el cigoto. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el efecto de tomar esta pastilla? Es impedir que el cigoto pueda tener vida. ¿Se entiende? La persona que preguntó eso, ¿le quedó claro? Sí. ¿Por qué la referencia a las 24 horas? ¿Qué ocurre dentro de las 24 horas? ¿Por qué se llama píldora de las 24 horas? O sea, esta píldora está diseñada para tomarse lo más pronto posible luego del coito. ¿Okay? Ese es su mensaje. Cada vez los laboratorios, la investigación que debería dedicarse al bien, cada vez se escarba más y a ver cómo hacemos para matar lo más pronto posible al cigoto. Igual que toda esta investigación para las armas, ¿no? Al principio, ¿cómo era la guerra? Cuerpo a cuerpo, luego empezaron y agarraban luego una piedra, luego una lanza, luego flechas, ahora misiles. Igual es esto, es la guerra contra los cigotos. Entonces es cómo matamos al cigoto lo más temprano que se puede, para que el crimen no deje huella. Ese es el sentido. Entonces, esta historia empieza ya desde los 50. Entonces, lo primero que inventan es unas píldoras que se toman todos los días durante el mes. Estas píldoras son abortivas. ¿Conocen ustedes esas píldoras? Son abortivas. Pero como estas píldoras, como las tiene que tomar la mujer todos los días, se olvidan. Entonces muchas veces se olvidan, no se acuerda de tomar, y entonces las mujeres se aburren
y los que venden estas píldoras no hacen tanto negocio. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para asegurar más de las ventas? Si yo fabrico zapatos, ¿qué voy a querer? Que la gente compre más zapatos. Si es posible que tenga zapatos para desayunar, zapatos para almorzar, para cenar, para salir a pasear, para ir a misa, y si eres ateo, para que te vayas a la cantina. ¿Ok? Igual son estos laboratorios. Lo que tratan es de fabricar cosas para vender más. Entonces, la nueva generación, entre comillas, más avanzada de este veneno contra los cigotos, contra la persona humana del concebido, son estas píldoras en estas dos variedades, la de 2 tomas o la de 1 toma. Estas se llaman de mini dosis. Son dosis pequeñas que se toman día a día. Estas son de alta dosis. ¿Alta dosis de qué? De hormonas sintéticas. Hormonas femeninas sintéticas que dañan el cuerpo de la mujer y que producen cáncer. ¿Dónde dice la OMS que produce cáncer? Entren a Google, busquen efectos cancerígenos de la píldora del día siguiente, van a aparecer centenares, miles de referencias, busquen la que se refiere OMS y van a encontrar el documento de la OMS que habla de eso. ¿Se entiende? ¿Quedó claro lo de las 24 horas? Pero en general la gente no es que las toma tan temprano, ¿ya? A veces la gente no la toma a las 24 horas, a veces la toma a las 48, a las 72 horas. Entonces, estos laboratorios quieren que todas las mujeres anden con sus píldoras en su bolsillo, en su cartera, en su mesita de noche, porque nadie sabe en qué momento la van a necesitar. Y que también sus esposos, sus novios, si es que tienen vida sexual activa, también las usen. Y si aquellos pudieran, que los novios también las tomen por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Porque lo que les interesa es vender. Para ellos es igual. Si es que pudieran convencer a la gente que hace más efecto si la toma el varón y la mujer, para ellos es mejor, porque ya no te compras una, sino compras 2. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Puede voltearlo? ¿Puede voltear para usar la parte posterior? ¿Hasta acá se entiende? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es la mujer? Porque les interesa a la mujer para que, dice, evite sus embarazos no deseados, porque un hijo les va a destrozar la vida. ¿Ustedes creen que un hijo destroza la vida de una persona? ¿Ustedes creen que una mujer que es madre, que es menos mujer, va a desarrollarse menos? Pero eso es lo que han dicho las mujeres. A ver, vamos a ver si es cierto lo que ustedes dicen. Levanten la mano a los padres de familia. A ver, levanten la mano ahora, solo los padres de familia que tienen 5 hijos o más. A ver, levanten ahora los que tienen entre 3 y 4 hijos. Levanten los que tienen 1 o 2 hijos. No quiero hijos. Ya no es una bendición, ya se convierte en algo indeseado. Por eso cuando dicen embarazos no deseados, nosotros deberíamos inmediatamente de reclamar como embarazo no deseado. Estos empiezan con la propaganda, no, es que esta píldora se tiene que usar en caso de violación y ello es un embarazo no deseado. No están usándola solamente para casos de violación, están promoviendo simultáneamente la promiscuidad sexual, la precocidad sexual, porque les dicen a la gente, a los jóvenes especialmente, el hogar de ustedes primero ser amigos, conocerse, luego de que se conocen, se hacen novios, luego de que se hacen novios, se casan, luego de que se casan, tienen hijos. ¿Qué le dicen ahora a los jóvenes? No, tú eres moderno, tú eres nueva generación. Tú, directo, conoces al hombre y la mujer, directo, tienes sexo, y después si tienes hijos, es embarazo no deseado.
yo te lo resuelvo, mata a tu hijo. Pero encima vas a matar a tu hijo con una pildorita y encima te voy a decir, ¿sabes qué? No lo estás matando. Tú eres bueno. Esa es una perversidad. Esto es lo que están haciendo. ¿O ustedes creen que yo estoy inventando esto? Que este puro es mal pensado. Esto pasa. ¿Por qué? Porque nos están tratando como animales. Entonces resulta que ya no pueden decidir ni siquiera sobre sus hijos. ¿Qué va a pasar después? Que estos hijos que sobrevivan van a matar a los padres. Con la eutanasia. Porque resulta que ya no trabajan, son ancianos, mucho dinero, tengo que trabajar, no los puedo cuidar, los meto en un asilo, mejor no, que no sufran. Eutanasia. ¿Ustedes creen que no va a pasar? Ya está pasando en otros países. Y acá también. Ellos están seguros de que están engañando a los jóvenes y que los jóvenes son tan tontos que les van a hacer caso. ¿Ustedes qué creen? ¿Son tontos los jóvenes? Si es que se les explica, no se van a dejar engañar. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas responden a un interés económico, un gran negocio. ¿De quién? Especialmente, para el caso de estos medicamentos, de los laboratorios. ¿Y saben cuál es la cereza de este pastel? El Ministerio de Salud, por una resolución ministerial, ha dicho que estos medicamentos no son medicamentos, son insumos, y que como son insumos, no necesitan receta médica, y como son insumos, se le pueden entregar a los menores de edad, y como son insumos, ni siquiera los padres se tienen que enterar. ¿Qué significa esto? Miren, la Ley General de Salud, ley peruana, señala que los medicamentos a los menores de edad necesitan autorización de los padres. Para violar esta ley, esas personas que se quejan de la violación, violan la ley. ¿Qué han hecho? Han dicho, estas píldoras no son medicamentos, son insumos, como el algodón, como la gasa, como el alcohol, que no necesitan receta médica. Pero estos tienen efectos colaterales. Estos son producidos por laboratorios. ¿Cómo yo voy a atreverme a decir que no son medicamentos? Y entonces ahora el Ministerio de Salud está entregando esas píldoras a menores de edad, sin que los padres se enteren, sin que esos jóvenes sepan que están destruyendo su organismo. En las circunstancias en que te dicen que el Ministerio de Salud no tiene plata, no, los hospitales no tienen, no tenemos cómo atender a los enfermos, sin embargo sí tienen plata para matar a los niños. Pero los padres y las personas, como no tienen tiempo, porque todo el día están trabajando si pueden, para tener la mayor cantidad de dinero, para comprar la mayor cantidad de bienes y servicios, no se enteran de lo que está pasando y tienen a los hijos muchas veces sin los cuidados, sin la educación que necesitan. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes son los únicos que ganan? Los laboratorios. Y los laboratorios han conseguido su fuerza de ventas. Ustedes saben que la fuerza de ventas, ¿quién hace la propaganda para vender? ¿Quiénes son? Las ONGs proabortistas, ahora lo han agregado al Ministerio de Salud entre su fuerza de venta y comprador además, y los medios de comunicación. Entonces ustedes van a ver en todos los medios de comunicación periodistas, entre comillas, formadores de opinión, dicen que por convicción, habría que ver, defienden estos venenos contra la vida humana. Y entonces lo que resulta es que los poderosos
Los fuertes le hacen la guerra a los débiles, a los que no tienen voz, a los que no se pueden defender, a la persona más inocente que es el concebido. ¿Se entiende? Por eso es que nos levantamos y decimos que esto no puede ser así. Por eso es que la iglesia habla, porque no podría callar. Pero cuando habla la iglesia, quieren poner una mordaza, que no hable, que se calle. ¿Qué hace el cura hablando de estas cosas? ¿Por qué tiene que hablar el cura? Porque la gente confundida y porque está preocupada por lo inmediato, no tienen tiempo para pensar en estas cosas. Y que nos callemos sería una grave falta. Yo no me puedo callar. Es un mandato de Dios. Nosotros creemos que la vida es sagrada. Pero para esta gente la vida es una cosa y la vida de los débiles no vale nada. La única vida que vale es la que pueden trabajar y pueden consumir. Porque trabajas y entonces tienes dinero y consumes, yo te quito todo lo que tuviste. ¿Se entiende? Es puro negocio. La vida se convierte en una mercancía. La vida de los débiles, de los enfermos, de los pequeños, no cuenta. ¿Se entiende? Bueno, no sé qué más, ya creo que no estoy contestando a ninguna pregunta. ¿Ah? Consecuencias de usar 2 veces al año. Ese es otro engaño. Dicen píldora de emergencia, ¿no? Anticoncepción oral de emergencia, solo se puede usar 2 veces al año. Eso dicen al principio siempre. Luego, cuando esto ya lo aprueban, van a decir, no pasa nada si lo usas 3 veces al año. No pasa nada si lo usas 4 veces al año. No pasa nada si lo usas todos los días. Porque lo que les interesa es vender. Al principio solamente dicen eso. En los países donde esto ya está aprobado hace años, la usan indiscriminadamente. Y ellos saben eso. Sin embargo, mienten, nos engañan y nos tratan como tontos. Pero felizmente, ahora, con Internet, con Google, es fácil enterarse. Si uno tiene un poquito de tiempo, es fácil enterarse de lo que se pasa en otros lugares. Y es una prueba. Yo soy sacerdote, párroco, ¿ya? Entonces, como ustedes comprenderán, yo no tengo tanto tiempo para ver estas cosas. Y entonces le dije a mi secretaria, a ver, se llama Rosemary. Le digo, señora Rosemary, entre a Google, ponga efectos colaterales de la píldora del día siguiente. La señora vio, a ver, lea, escoja alguno de ellos. Empezó a ver. Resulta que la píldora era abortiva, que producía sangrado, que tenía efectos cancerígenos, y ella misma lo encontró. Y después me dijo, padre, qué barbaridad lo que es. Sí, pues le digo, pero es que todos los padres de familia no tienen tiempo de hacer lo que usted está haciendo. Usted lo ha hecho porque se lo indicaron. Pero mucha gente no se da cuenta de estas cosas. Esos jóvenes pulpines que van a la universidad y que creen que ya saben todo, no buscan. Porque si fueran así, entre comillas, tan inteligentes como les hacen creer, se hubiesen dado cuenta que ese documento de la OMS no señala la información que dicen, que señala como les mostraba antes. Y si que la OMS ni siquiera se responsabiliza por eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Por qué venimos acá? Para que ustedes, que son personas escogidas por Dios, gente comprometida con la vida, porque la vida viene de Dios, se informen, comprendan y enseñen a otras personas, porque esto no lo van a enseñar los medios de comunicación. Y nos asiste la verdad. No estamos queriendo hacer negocio con nada. Estamos queriendo defender a la mujer, defender la vida, defender los hijos. Estamos queriendo defender a nuestro país para que no se gasten los escasos recursos que tiene el presupuesto público en matar a los inocentes. Esto es lo mismo que hizo Herodes. No se puede permitir.
Sin embargo, el mundo anda enloquecido. Necesitamos despertar. No les digo a los que están durmiendo ahorita. No, despertar. Despertar. Algunos están diciendo sí, pero están durmiendo. Que despertar. Tenemos que ayudar a otras personas. Yo les aseguro que ustedes en sus casas, entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo, entre sus compañeros de estudio, hay cantidad de gente que no sabe. Entonces tal vez antes ustedes de repente se sentían inseguros de hablar sobre estas cosas. Pero ¿para qué venimos acá? Para que ustedes no estén acomplejados ni crean que no saben, sino que tengan información precisa y clara y le puedan tapar la boca a cualquier ignorante que quiera defender este veneno para nuestros niños. Porque si ustedes dicen, no, yo ya sé, y se quedan callados, hemos hecho, como dice, hemos gastado pólvora en gallinazo, porque no hay la enseñanza a los demás. ¿Está bien? Ya no sé qué preguntas faltan. ¿Cuántos se benefician los laboratorios? Millones de dólares. Ya los laboratorios son uno de los negocios más lucrativos, más que la venta de armas. Efectos colaterales, ya les he dicho, de uso indiscriminado. Produce ovarios poliquísticos, produce cáncer de ovario, daña a la mujer. Tal vez algunos de ustedes conocen de repente algún familiar. Antes, los médicos saben, los ovarios poliquísticos eran una cosa muy rara. Casi no se veía. Ahora es uno de los diagnósticos más frecuentes. Lo que nos está mostrando es que sencillamente la gente está consumiendo este veneno. No se dan cuenta. ¿Por qué se produce el ovario poliquístico? Porque justamente esos óvulos se detienen, se congelan, pero dentro del organismo de la mujer. Y luego degeneran en cáncer. Entonces, por sus, entre comillas, placeres desordenados, luego, a veces sin darse cuenta, tienen las consecuencias. No son casos extraños. ¿Por qué el Tribunal Constitucional después de prohibir la distribución, ahora se ha permitido por esta medida cautelar que les mencionaba de ese juez, que probablemente no sabemos pues, con qué intención le ha hecho caso a esos grupos proabortistas, con argumentos falsos, engañando a la gente? Y los periodistas cómplices han aplaudido como si fuera una medida de progreso, de avance. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto, dice, más preciso de la palabra aborto para la Iglesia y para la OMS? No es cuestión de la Iglesia. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra aborto? De la unión. Ad orto. Orto es lo recto, lo bueno. Aborto es lo que no es recto, lo que no es bueno, lo malo. Es asesinar, es matar. Eso ya desde antiguo. Pero antes, en la antigüedad, no se producían estos abortos, porque dañaban gravemente a la mujer. Entonces eran muy escasos. Cuando querían matar a los niños, ¿qué hacían? Los dejaban nacer y después los abandonaban. A eso le decían los niños expósitos. Pero luego, entre comillas, la inteligencia humana dijo cómo matamos a esos niños en el propio útero materno, dejando la menor huella posible. Entonces el aborto se produce cuando se atenta contra la vida, y la vida empieza en la concepción, es decir, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Ahí empieza la vida.
cuando yo frustro a la vida intencionalmente, con saña, utilizando toda la ciencia, todo el avance y mintiendo, estoy matando, esto es un aborto. Hay casos en que no hay esa premeditación. Son los llamados abortos espontáneos, no provocados. Esos no son asesinatos. Los otros sí son asesinatos. ¿Se entiende? La OMS, en algunos de esos documentos, pero no en su posición oficial, habla de embarazo. Y dice que el embarazo empieza en la implantación. Hay otros documentos donde dice que empieza el aborto recién sería a las 23 semanas. Son barbaridades. La mujer está pretendiendo la presidencia de los Estados Unidos. Dice que hasta segundos antes del parto se puede matar al niño y que no sería un aborto, porque ese niño no tiene ningún derecho, no es una persona, es una cosa, y por tanto la puedo matar y la puedo botar después al tacho de la basura. Entonces estamos en un tiempo de oscuridad, donde no se respeta la vida de los más débiles, de los más pequeños. Y por supuesto, nosotros no podemos aceptar esas imposiciones de grupos poderosos que lucran con la vida de las personas. Y por eso la Iglesia defiende la vida desde la concepción hasta su término natural. ¿Se entiende? Bueno, y creo que son todos, ¿no? Solo para complementar lo que dijo el padre, yo he hecho un experimento un par de veces de irme a las farmacias y efectivamente el comportamiento no es que van a usar una vez al año o una supuesta emergencia o solo en caso de violaciones. Aprueben ustedes hacer eso. Van a una farmacia y pregúntenle si venden pastillas siguientes. Primero que esas pastillas yo las he comprado sin receta médica. Nunca nadie me preguntó nada. Y si van y preguntan, ¿cuándo es que se venden más pastillas? Los jueves, viernes y sábados. Porque saben que es señor de fiesta. Y las mismas chicas repiten si vienen las mismas personas. O sea, hay un uso indiscriminado de la pastilla ya ahora, porque lo pueden comprar, cuesta nada en las farmacias, son muy baratas. Y también lo que eso hace es darle a la chica y al chico también una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, van a comenzar a tener más comportamientos de riesgo, es decir, relaciones sexuales de riesgo continuas, porque se sienten seguros. Pero eso no los está protegiendo de una enfermedad de transmisión sexual, ni tampoco está protegiendo sus corazones, ojo, que es lo más importante. Eso es uno. Y el tema que habían preguntado por el método Yuspe y dijeron otro método anticonceptivo. El método Yuspe no es un método anticonceptivo. El método Yuspe es un método abortivo. Es más o menos con la pastilla siguiente, simplemente que se utilizan las pastillas anticonceptivas normales y se toman varias. Creo que no me acuerdo el número, pero se cuenta una cantidad y luego 12 horas más otra cantidad alta, de alta concentración. Creo que son 5 pastillas y 5, me parece. Pero igual al final el efecto es el efecto abortivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y como decía el padre también, todas las pastillas anticonceptivas tienen efecto abortivo para el niño. Todas las pastillas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos. Las inyecciones anticonceptivas, los implantes anticonceptivos, todos tienen efectos sobre el endometrio. Todos pueden producir un aborto, ojo. Por algo se dice que es mejor no usarlos. O sea, a nadie se le ocurre decirle que no lo usen por coartar su libertad, sino porque se van a hacer daño a sí mismas y porque están matando a los niños en el vientre materno, ¿no? Y a veces nos enredamos con los términos técnicos, ¿no? Que el cigoto, que el amor, que el blastocisto, que el embrión, que el feto. Y a veces utilizan del otro lado de los grupos abortistas la palabra feto o la palabra embrión como una palabra peyorativa o para quitarle la identificación de persona o de ser humano al niño en el vientre materno. Pero en realidad son solamente términos técnicos
que van a describir un momento en la vida. Primero soy un cigoto, luego un embrión, luego un feto, luego un neonato, luego un lactante, luego un infante, un adolescente, un adulto mayor. Son solamente términos que indican una etapa del desarrollo en la vida. No significa que sean más o menos humanos, ¿no? Eso es un poquito lo que quería ayudarles a aclarar. Y yo creo que ya el padre respondió todas las preguntas con muchísima claridad. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Augusto, a la licenciada Caro, que nos acompaña en esta noche. Yo les cuento una anécdota antes de darles la bendición. Fui a una casa de reposo donde hay muchos ancianos y era el aniversario de ese centro, y de manera curiosa, y me confirmó, confesé a todos los ancianos que estaban ahí, y me impactó mucho ver que estos ancianos, a pesar de estar algunos con Alzheimer, otros con Parkinson, otros con demencia senil, otros con distintas enfermedades, a pesar de estar ancianos, tenían mucha angustia, mucha tristeza, mucha preocupación, y entonces vinieron los familiares a conversar conmigo después y me dijeron, el 80% de estos familiares: padrecito, nosotros estamos muy preocupados porque nuestra mamá, nuestra abuelita, habla de que ha hecho un aborto, que ha hecho 2 abortos, que ha hecho 3 abortos. Yo les digo, pero son ancianitos. Sí, pero no olvidan lo que ellos han hecho cuando eran jóvenes. Y ahora les ha salido esto a la vejez. Y estamos desesperados, no sabemos qué podemos hacer, cómo calmarlos, cómo tranquilizarlos. Me dio tanta pena porque hay cosas que no se pueden apagar, ni ocultar, ni esconder. Ahora se imaginan ustedes todas esas jóvenes, como dice el padre y la doctora, que toman pastillas en cantidad. ¿Qué va a pasar mañana más tarde cuando se sientan, ¿no? Se sientan en culpa con esos microabortos o simplemente que salieron embarazados y toman todo ese sentimiento de culpa. Miren, yo me he dado cuenta que hay niños enfermos. La Organización Mundial de la Salud, se lo decía ayer, ha declarado que entre el 2012 y el 2015 han aumentado 500% las enfermedades mentales en los niños. Y yo lo tengo acá en la parroquia, tengo un montón de niños con problemas mentales y con sentimiento de culpa. Me he dado cuenta que estos niños que han nacido después de que su mamá tuvo una pérdida o 2 pérdidas, algunas voluntarias o algunas involuntarias, los niños que vienen después cargan con un tremendo peso, sin que les haya dicho nada. Toda esa carga de la mamá, del papá, pasa a los niños que vienen después. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos sembrando para el futuro? Mire la sociedad que estamos dejando con nuestros niños, ¿no? Nuestros niños enfermos. De 50 niños que tengo en los acólitos, tengo 10 con tratamiento psiquiátrico. ¿Se imaginan ustedes en otros lugares? Entonces, ¿qué estamos sembrando, no? ¿Qué vamos a cosechar mañana más tarde? Así que esto es para que nuestros expositores nos abran los ojos, nos aclaren y nosotros enseñemos a los niños,
a los jóvenes, a las mamás jóvenes, ¿no? Al menos tenemos que decírselos. Si ellos hacen y toman otras decisiones, al menos nosotros tenemos la obligación de decirlo, ¿no? Bueno, vamos a terminar con una oración. Les invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias por tus bondades con nosotros, gracias por estos esposados, gracias por los hermanos que están aquí, por las familias. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, que abra los ojos de nuestros gobernantes, que derrames tu Espíritu Santo, que impida la muerte de tantos niños. Disipa, Señor, el poder de Satanás, el poder de las tinieblas. Disípalo, Señor, de nuestros políticos, de nuestros empresarios que quieren llenarse los bolsillos a costa de muerte de tantas personas. Señor, quita de nuestros corazones las vendas, que las personas se den cuenta y podamos ayudar a nuestro Perú, que tanto necesita de ti. Por eso nosotros te saludamos, Señor, y pedimos tu intercesión, tu poder, tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Madre María, tú que llevaste a Jesús en tu vientre, te encomendamos a nuestras jóvenes, a nuestros muchachos. Ayúdalos, ábreles los ojos, ayúdales, hazles entender que la vida es un don, es sagrado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, les conceda el don de la salud, les dé su paz. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, Dios mediante. Mañana nos vemos. Viene el Padre Carlos Rosell para otro tema que será muy importante. Mañana nos vemos. Que el Señor les bendiga.